Yo les invito, vamos a estar en pie esta mañana, esta hermosa mañana. Vamos a dar inicio a esta hermosa escuela dominical orando al Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque tenemos la maravillosa oportunidad de estar aquí reunidos, de poder alabar, glorificar su nombre que es sobre todo nombre. Amén. Vamos a pedirle que a lo largo de este servicio su palabra sea glorificada, su presencia se haga sentir en nosotros, que podamos edificar nuestra vida una vez más en esta mañana. Amén. Oremos en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios, te alabo, Señor, te glorifico. Exalto tu nombre en esta mañana, Señor Jesús. Gracias por esta maravillosa oportunidad que nos brinda, Señor, porque tu misericordia se ha visto renovada en cada uno de nosotros. Te pedimos que a lo largo de este servicio, Señor, seas tú glorificándote en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a poder entender y comprender lo que quieres enseñarnos en esta mañana, Señor Jesús. Te lo pedimos, maravilloso Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a aprovechar que estamos en pie y vamos a leer la hermosa palabra del Señor. Abramos. Okay. Vamos a leer la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Amén. Abramos nuestras Biblias. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Gloria al Señor. ¿Me confirman con un amén cuando lo hayan encontrado? Amén. Bueno, vamos a leerlos todos en un solo tono de voz. Dice en el nombre de Jesús: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Gloria al Señor. Vamos a entonar esa alabanza que dice: Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. Amén. ¿Cuántos quieren decirle esta mañana a Jesús que lo aman? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. Aleluya. Y día tras día, y día tras día, por mí va velando el buen pastor. Y de noche y de día, el Salvador me guía, alumbra mi camino donde voy. Y Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo. Aleluya. Jesús, yo te amo a ti. Vamos a colocarnos en pie esta mañana. Vamos a adorar al Señor. Aleluya. Jesús, yo te amo a ti. Y día tras día, y día tras día, por mí va velando el buen pastor. Y de noche y de día, el Salvador me guía, alumbra mi camino donde voy. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús me sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús me sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Jesús, yo te amo. Dígaselo en esta mañana. Aleluya. Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has salvado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti, y día tras día, y día tras día, por mí va velando el buen pastor. Y de noche y de día, el Salvador me guía, alumbra mi camino donde voy. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Y Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Y Jesús los sepultó en la más profunda mar.
día, por mí va velando el buen pastor. Aleluya. De noche y de día, el Salvador seguía, alumbra mi camino donde voy. Mis pecados se Una mirada de fe, una mirada al Señor, la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús,
Cristo que yo predico y no me canso de alabar. Sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, sirviéndole mejor. Y yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, sirviéndole mejor. Gloria al nombre de Jesús. Bríndele un aplauso a Dios en esta mañana. Aleluya. Gloria a su nombre. Esto es vida cristiana. Esto es vida cristiana. Alegría, emoción por adorar y glorificar al Señor. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar. Hemos tenido una semana maravillosa. Una semana con mucha asistencia de muchos amigos que han tenido la oportunidad de escuchar esta palabra maravillosa y estoy seguro que han sido tocados por la palabra del Señor. Vimos cómo algunos fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. La palabra de Dios dice, gozaos con lo que se gozan. Y cuando vemos esas cosas maravillosas, nuestro corazón se llena de gozo. Así que vamos a seguir orando por todas esas visitas que nos acompañaron, para que sigan creciendo en el Señor, para que puedan dar un paso más hacia la vida cristiana. Amén. Oremos en el nombre de Jesús. Vamos a estar en pie y oremos para ello. Amén. Bendito Dios. Te alabamos, Señor, te glorificamos en esta mañana, Señor Jesús. Te damos gracias por esta semana maravillosa, Señor, en la que tu palabra, Padre Celestial, ha tocado muchas vidas, Señor. Ha servido para que muchos amigos, Señor, entiendan lo maravilloso que es vivir una vida contigo, Señor Jesús. Te pedimos por cada visita, por cada amigo que ha sido lleno con tu palabra, para que ellos puedan seguir creciendo, Señor, para que tengan el denuedo, la voluntad de entregarse a ti, Señor Jesús, para que puedan vivir esa experiencia maravillosa, oh bendito Dios, de ser bautizados en tu nombre para vida eterna, Señor. Te lo pedimos, Señor, que puedan vivir un acontecimiento maravilloso al lado tuyo, Dios de la gloria. Te lo pedimos, Señor Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Yo voy a invitar por acá a nuestro hermano Nico. Él tiene un especial esta mañana para el Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Jesús? Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, vamos en esta vida de paso. Somos peregrinos. Vamos caminando por un tiempo. Hay que tener en cuenta a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, embajador yo soy, embajador yo soy del reino celestial, en los negocios de mi rey. Este mensaje fiel oí, que dice ya, celeste voz, reconciliaos ya, dice el Señor y Dios, reconciliaos hoy con Dios, que del pecado vil arrepentidos ya han de reinar con Él los que obedientes son. Es el mensaje fiel que debo proclamar en los negocios de mi rey. Este mensaje fiel oí,
que dice ya, celeste voz, reconciliaos ya, dice el Señor y Dios, reconciliaos hoy con Dios. Mi hogar más bello es que el valle de Sarón, eterno gozo y paz, reinan por siempre en él. Y allí Jesús dará eterna habitación. Es el mensaje de mi Rey. Este mensaje fiel oí, que dice ya, celeste voz, reconciliaos ya, dice el Señor y Dios, reconciliaos hoy con Dios. Este mensaje fiel oí, que dijo ya, celeste voz, reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Aleluya, un aplauso al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a seguir entonando alabanza. Yo voy a invitar a uno de nuestros músicos, a nuestro hermano Carlos David, que él entona una alabanza esta mañana al Señor. Y nos vamos preparando para escuchar la palabra de Dios. Aprovechamos inmediatamente, los niños pueden ir subiendo a dar su respectiva clase en el salón que está en la parte superior. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a adorar a Dios con esa canción que dice, hay victoria. Hay victoria, Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestros almas, porque hay victoria, porque hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve, yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Mueve tu mano, Señor, mueve tu mano, Señor, que tu espíritu nos llene, la iglesia se renueve. Mueve tu mano, Señor, que tu
soy como el pueblo de Israel, que tu poder descienda sobre mí y que me cubras con la nube de tu amor, que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza. Llorando soy, confiando en tus promesas, llama a mí y yo te responderé, que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza. Llamando soy, confiando en tus promesas, llama a mí y yo te responderé. Aunque tenga que cruzar montes y valles, Predicando tu palabra, oh Señor, aunque guerra me declare el enemigo, si tú vas conmigo nada temeré. Aunque tenga que cruzar montes y valles, predicando tu palabra, oh Señor, aunque guerra me declare el enemigo, si tú vas conmigo nada temeré. No temeré, Señor, si vas conmigo. No temeré, Señor, si voy contigo. No temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová está conmigo. No temeré, Señor, si voy contigo. No temeré, Señor, si vas conmigo. No temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová está conmigo. Gloria al nombre de Jesús, gloria al Señor. Bueno, el Señor ha venido mostrándonos que tú y yo somos la obra de Dios, ¿verdad? Hoy, en este momento, el Señor ha venido a colocar un ladrillo más en esa hermosa obra que se está llevando a cabo en nosotros. Así que vamos a orar en esta mañana para que sea el Señor usando al portador de su palabra maravillosamente, para que sea el Señor con plena sabiduría trayéndonos ese mensaje y que haya mansedumbre en nosotros los receptores para recibir esa palabra que ha de exponerse a favor de la iglesia. Oremos en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Señor, te alabamos, te glorificamos en esta mañana, Dios eterno. Te damos gracias por poder escuchar tu palabra, Señor, y colocamos delante de tu presencia al portador de esta maravillosa palabra, Señor Jesús. Usa a nuestro ministro como has venido haciéndolo, Señor, de una manera maravillosa, Señor Jesús, para que esa palabra poderosa y maravillosa repose en nuestros corazones, para que podamos recibirla y pueda ser puesta en práctica en nuestra vida cristiana, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hola, Dios les bendiga. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le canto él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le canto él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta,
es aquí, si tú quieres le puedes sentir. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le canto él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le canto él me puede oír. Gloria a Dios, diga gloria a Dios, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos y amigos, bienvenidos en el nombre del Señor. Nos alegra poderle ver esta mañana y qué bueno que estamos congregados en el nombre del Señor. Amén. Estamos aquí porque somos la iglesia del Señor, porque somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, aquí el Señor nos trae con un propósito, y es seguir edificando nuestra vida. Dios tiene una sola intención: salvarnos. Amén. Dios quiere y tiene la intención de salvarnos. Vamos a leer la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, verso 18. Efesios capítulo 5, verso 18. Abran sus Biblias allí. Vamos a leer un verso bastante conocido. Lo hemos leído muchas veces y esperamos que esta mañana el Señor nos abra el entendimiento para que podamos comprender. Amén. Efesios 5, 18. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer todos, a un solo tono de voz. Leamos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Siéntese, tengan la bondad. Bueno, hermanos, yo quiero animarles a que mientras podamos congregarnos, lo hagamos. Esta situación que estamos viviendo pareciera no tener fin y cada vez siguen muriendo más personas. Ha sido una situación que creíamos que se podía controlar en menos tiempo. Creíamos que al llegar la vacuna podríamos librarnos más rápido. Ya llevamos más de un año, ya aparecieron las vacunas y siguen las situaciones que estamos viviendo y seguirá muriendo mucha gente. Todavía no se sabe cuántos más irán a morir o iremos a morir. Pero mientras podamos congregarnos guardando las medidas, no solo aquí, sino en la casa, en la calle, en el trabajo, pues yo le animo a que lo hagamos, mientras se vuelve a normalizar todo esto, si es que algún día podremos volver a alguna normalidad. Entonces,
necesitamos, hermanos, tomar conciencia no del virus. Yo le quiero pedir que tome conciencia de su salvación. Lo que menos nos debe preocupar es el virus COVID-19. Y lo que más nos debe preocupar es nuestra salvación. Amén. Sea que nos dé o sea que no, sea que el Señor nos sane o sea que no, no es más importante ser sano del COVID-19 que ser salvo. Amén. Es más importante ser salvo. ¿Cierto? Ayer hablábamos y un hermano decía, mucha gente vio a Jesús hacer milagros. Mucha gente oyó a Jesús enseñar. Mucha gente siguió a Jesús, pero no fueron salvos. Amén. No les aprovechó, dice la Biblia. No les aprovechó. Entonces, hermanos, yo les encarezco, les ruego, les animo a que en lo que más debemos ocuparnos es en la salvación de nuestra alma. Amén. Hoy más que nunca, lo más valioso, lo más importante es que seamos salvos. Quitemos toda pretensión, de verdad. Yo hablaba estos días, he estado pastoreando a un hermano que yo pastoreé. Cuando digo pastoreando es porque el pastor se le murió y no les han puesto uno. Entonces por teléfono él me dice, hermano, pastoréeme mientras nos ponen un pastor. Yo lo bauticé a él, muy joven. La esposa, el papá se le murió, que era pastor. Y entonces ahora él está la esposa está en estado crítico, está joven, tiene 30 años. Está en estado crítico, tiene ya 15 días de estar en UCI. Las posibilidades de vida son muy bajas, los riñones no están funcionando, los pulmones no están funcionando. Y entonces uno ve el desespero, la agonía, la lucha entre reclamarle a la muerte que se vaya y pedirle a la vida que siga. ¿Cierto? Entonces cuando uno llega a esa conclusión o a vivir situaciones así, uno se da cuenta, hermano, que no vale la pena estar enojado con nadie. Él me decía algo y me decía, hermano, que Dios nos dé una oportunidad para tenerla otra vez. Hay un familiar de ella que está martirizado porque no se hablaban. Yo le dije, no, hermano. Uno no tiene que esperar que alguien esté en estado crítico para querer reconciliarse con él. Amén. Para pedir perdón. No. Entonces, hermano, la salvación vale más que un resentimiento. Amén. ¿Cierto? Y la Biblia dice que en lo que dependa de nosotros debemos estar en paz con todos los hombres. Así que no vale la pena coger rabia, no vale la pena resentirse, no vale la pena sentirse uno enemigo de otro. No vale la pena. Porque si el Señor viniera, posiblemente no te dé tiempo de reconciliarte. Y los que se mueren sin reconciliación se pierden. No hay escapatoria. No hay cómo reconciliarlo. Uno no se reconcilia con un muerto. Amén. ¿Cierto? Entonces, hermanos, yo le animo, hermanos, lo que más debemos tener presente hoy no es el virus. Ya nos han enseñado por año y medio lo que hay que hacer con ese virus. Pero lo que hay que tener más presente, hermano, es la salvación. Usted y yo estamos pretendiendo ser salvos. Amén. Así que no se vaya a dejar perder por una tostada, porque es más importante la salvación que cualquier sentimiento o cualquier cosa que a veces lo embarga a uno.
Amén. Estamos viendo, hermanos, un estudio que yo lo he titulado Realismo Cristiano. A mí me preocupa de verdad que la gente no tenga definido bien la realidad de la vida cristiana. Porque la distorsión o la realidad o la visión no realista de las cosas hace que haya muchos vacíos en la vida. Y ya hemos aprendido que cuando las personas tenemos vacíos en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando tenemos vacíos psicológicos, emocionales, vacíos sentimentales, esos vacíos se convierten en deficiencias y esas deficiencias afectan el carácter, afectan el temperamento, afectan la visión de la realidad de la vida y de la realidad de las cosas que hacemos. Y desarrollan ciertas actitudes, ciertas conductas que son reflejo de un vacío, de un espacio que no se llenó con lo que se debía llenar, que no está lleno de lo que debe estar lleno. Y el realismo de la vida cristiana está condicionado a estar llenos del Espíritu Santo. Yo quiero hablar esta mañana de esa gran realidad nuestra, de estar llenos del Espíritu Santo. Pero estar lleno del Espíritu Santo es más que hablar en nuevas lenguas. Hablar en nuevas lenguas es bueno. Hablar en nuevas lenguas es una experiencia extraordinaria. Hablar en nuevas lenguas hace parte de lo que somos nosotros. Pero ser cristianos de verdad es más que hablar en nuevas lenguas. Ser cristiano no es solo hablar en nuevas lenguas. Hace parte de la vida cristiana, pero no es el todo de la vida cristiana. Y por tener ese vacío, porque yo estaba pensando que así como los vacíos emocionales afectan a las personas, por ejemplo, las personas que se han tenido que criar sin papá o sin mamá, psicológicamente les va generando un vacío de afecto, un vacío de una compañía, un vacío que no se llena con otra cosa. Y que la ausencia de tener el corazón lleno de esos sentimientos, de esas emociones con las que se crece teniendo la mamá o el papá al lado, desarrolla personas con caracteres y con temperamentos fluctuantes en la mayoría de las personas, poco expresivas, expresan poco sus sentimientos, expresan poco lo que quieren, porque empiezan a llenarse, como no hay sentimiento, calor, afecto de papá o de mamá, entonces empiezan a llenar el corazón de otras cosas, de resentimiento, de angustia, de desesperanza, de sentirse menos que los demás. Y entonces empieza a desarrollar un carácter de acuerdo a ese vacío. Y le cuesta entender. Yo estaba leyendo estos días el problema de los que son hijos únicos, los que nacieron en un hogar y no tuvieron más hermanos. Entonces la psicología describe de ellos ciertas actitudes. Dice, les cuesta compartir, les cuesta estar en sociedad, les cuesta entender a los demás, les cuesta porque la ausencia, ese vacío de no tener a alguien con quien compartir en la casa, con quien interactuar, con quien jugar, la ausencia de
de esas emociones, de esos sentimientos, los vuelve personas que se van creando un mundo para ellos solos. Para ellos solos. Yo tengo un hermano, el hermano Parejo, tiene un hijo único. Y hablábamos y yo como hablamos mucho, le dije, más o menos cuéntame cómo es el carácter de tu hijo. Me dijo, no, él le gusta estar solo todo el tiempo. Aquí habemos 3 en la casa, cada uno tiene su espacio, cada uno vive su vida, y él es independiente. Él, cuando habla con unas personas, es directo, si te gustó bien y si no de mala. A él no lo enseñaron, porque claro, cuando tú te crías con muchos, pues hay otras experiencias, hay otras cosas que van llegando. Entonces, en la vida, las mujeres que crecen con ese vacío terminan yéndose de la casa temprano. El hermano Gerson y yo hablamos en estos días con una mujer, ¿cierto? Y nos decía, no, yo me fui con él siendo muy joven porque en mi casa no tenía afecto. Mi papá era duro, grosero, nos maltrataba. Mis tíos, todos los hombres en la casa nos maltrataban. Y claro, yo vi una escapatoria y dije, no, yo me voy con este que medio me trata bien. Pero nos decía, yo no lo amo, yo no lo quiero. Y tiene hijos con él y todo. Y dice, pero yo no lo amo, no lo quiero, yo estoy con él porque me tocó. No he sabido qué es el amor, no he sabido qué es sentirse amado, no he sabido qué es sentirse cuidado, no he sabido. Entonces, esos vacíos, tener vacíos en la vida nunca ha dado buenos resultados para nada. Igual, hablando espiritualmente, hablando como cristianos, los vacíos doctrinales en un creyente desarrollan en ese creyente una vida inadecuada como cristiano, una vida de inconformidades, una vida de terquedades, porque como no avanza en el crecimiento de la doctrina, como la doctrina no llena su vida, entonces se va aferrando a prácticas, a costumbres, a doctrinas, a conclusiones que a la larga son el reflejo de no haberse llenado de la doctrina o de la sana doctrina, como dice el apóstol. Amén. Entonces, hay muchos creyentes en este tiempo. Mire, el peligro, uno de los peligros más latentes a los que nos estamos exponiendo es al vacío doctrinal en las congregaciones, al vacío doctrinal en cada creyente, al vacío de palabra de Dios en nuestra vida. Entonces a veces hacemos de una parte porque nos sabemos un versículo, porque nos podemos saber 10 versículos, pero no todo lo puedes reducir a 1, a 10 o a 5 versículos. Hay otro conjunto, hay algo más amplio que debe llenar nuestra vida, y en la medida en que menos vacíos doctrinales tengamos, le aseguro que seremos mejores cristianos. Amén. Amén. Es la ausencia de doctrina, es la ausencia de la presencia de Dios en la vida la que desarrolla caracteres o conductas o temperamentos deformes, inestables. Es allí donde el creyente empieza a fluctuar y empieza a hacerse conceptos que no lo dejan desarrollarse o madurarse como cristiano. Amén. Yo quiero que esta mañana usted entienda algo. Ser cristiano es un milagro. No es el resultado de la obra particular o independiente de cada persona. Escúchenlo, anótelo. Eso es lo que debe poner en su estado. Ser cristiano es un milagro. Amén. Amén, hermanos. Ser cristiano no es el resultado del esfuerzo propio de las personas. Usted no se puede hacer cristiano. Usted
Dios lo hace cristiano. Amén. Amén. Una cosa es intentar serlo y otra cosa es permitirle a Dios que lo haga. Amén. La palabra dice que el que inició la buena obra en nosotros, ahí no dice que los que tomamos la decisión de serlo, no. Nosotros somos obra del Espíritu Santo. Y ser cristiano es un milagro espiritual. No es el resultado de la actividad propia de los humanos, de las conclusiones propias nuestras. Se lo enseño, abra la Biblia. San Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13. Abra la Biblia allí, por favor. Lea la Biblia, hermano, léala. Yo le invito, léala. Verso 12, San Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Y ahora aparece el milagro que le estoy diciendo. Verso 13. Los que no son, no, aquí no está. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad. Tú no llegas a ser hijo de Dios por voluntad humana. Amén. Los humanos no producimos hijos de Dios. Un hombre no puede hacerse hijo de Dios, humanamente hablando. Humanamente hablando, nada de lo que tú hagas te hace cristiano. Humanamente hablando, nada de lo que tú intentes podrá convertirte en un ser espiritual. Los hijos de Dios son engendrados por voluntad de Dios. Entonces, ser hijo de Dios, que es a lo que le llamamos ser cristiano, le llamamos hijo de Dios. Los hijos de Dios somos los cristianos. Y ser hijo de Dios es un milagro. Hombre, hermanos. Yo no sé ustedes por qué las verdades bíblicas no las afirman. Ser hijo cristiano, ser hijo de Dios, que a lo que uno le llama cristiano es ser un hijo de Dios. Uno que no sea hijo de Dios no puede ser cristiano. Amén. La gente dice, él es buena gente, él es buen hijo, él es buen empleado, él es buen vecino, pero es hijo de Dios. Los hijos de Dios somos un milagro de la obra del Espíritu Santo. Amén. Ser cristiano, ser un hijo de Dios es un milagro. Es un milagro espiritual, es un milagro que se produce por la obra del Espíritu Santo. Amén. Por eso, para poder ser lo que Dios quiere que seamos, no es el resultado propio de nuestro esfuerzo, no es el resultado propio de nuestras conclusiones. Para poder ser el tipo de creyente o de cristianos que Dios espera, es el resultado de permitirle a Dios tener control en nuestra vida. Amén. Amén. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué es importante hablar del Espíritu Santo? Porque no se puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. Amén. La gente puede ser buena gente, sí los hay buena gente. Pero el ser cristiano es fruto del Espíritu, no es fruto de la voluntad humana. Amén. Por eso es que yo le insisto, orar no te hace cristiano. Orar lo hacemos los que somos cristianos. Ayunar no te hace cristiano. Ayunamos los que somos cristianos. Vamos a culto no para ser, vamos a culto porque somos. Amén. Amén. No adoramos a Dios para recibir, adoramos a Dios porque somos. Amén. Porque somos. Entonces, el ser cristiano es el resultado
de estar llenos del Espíritu Santo. Y estar lleno del Espíritu Santo es más que hablar en nuevas lenguas. Hablar en nuevas lenguas es bueno, es fascinante, es emocionante, es una promesa que estamos recibiendo. Pero Dios, más allá de hablar en nuevas lenguas, lo que quiere es tener control de nuestra vida por completo. La única manera de que el ser humano que enfrenta y vive y tiene vacíos emocionales, psicológicos, mentales, vacíos doctrinales, la única manera de que esos vacíos que hay en nuestra vida no nos afecten es que le permitamos a Dios tener control sobre nosotros. Y tener control sobre nosotros se indica a través de que en mi vida habrá más llenura de Dios en la medida en que la palabra de Dios esté en mí. Cuando nos referimos a ser llenos del Espíritu Santo, que es más que hablar en lengua, nos estamos refiriendo a que equivale, el que dice que está lleno del Espíritu, equivale a estar lleno de la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque hay gente que habla en lengua, pero no está lleno de la palabra de Dios. Aquí el viernes recibieron el Espíritu Santo. Ni están bautizados, ni estaban viniendo a culto. Vinieron a culto, ¡pum!, recibieron el Espíritu Santo. Porque el hablar en lengua es un don, es un regalo prometido de Dios para todos los seres humanos. Y que estamos en el tiempo en que se cumple esa profecía. En los postreros tiempos donde Dios prometió llenar o derramar de su Espíritu sobre todos, hombres o mujeres, cristianos o no, cualquier persona está en la dimensión y en el espacio y en el tiempo donde cualquier persona recibe el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí o no? Lo hemos visto. El viernes lo vimos aquí. Entonces, pero más allá de hablar en nuevas lenguas, tenemos una necesidad, hermanos. Estar llenos del Espíritu Santo. El vacío doctrinal, el vacío espiritual que hay en algunos que hablan en lenguas pero que no están llenos del Espíritu Santo, se ve reflejado. Amén. En la conducta, en la manera de vivir, en la manera de ser cristianos, en la manera de servir a Dios, en la manera en que tienen comunión o no con nosotros, en lo que tú vives, en lo que tú haces, en lo que tú hablas, cómo tú te comportas. Eso demuestra qué tan lleno o qué tan vacío estamos de Dios. Amén. La gente habla mucho de estar lleno de Dios, pero con su vida, el fruto que da nos evidencia que no está tan lleno de Dios. Y yo estaba preguntándome estos días, bueno, ¿y si Dios viniera esta noche? Si el Señor viniera hoy, hermanos, de verdad. Porque nosotros parece que, yo estaba pensando y decía, bueno, nadie se visiona cómo se vería en el futuro. Muy poco de nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿y cómo seré yo? Los que tienen, ¿quiénes son menos de 30 aquí? Levanten la mano los que tienen menos de 30. Menos de 30 años, los que están entre los 20 y los 29. Mira, hay un grupo bueno. Pero yo le pregunto, ¿cuántas noches o cuántos días o cuántos momentos ha sacado usted para pensar, ¿cómo seré yo cuando tenga 60 años? Y yo hice ese ejercicio, estos días he estado haciendo ese ejercicio. Y hablaba con un hermano el día que tuve la necesidad de mandar un anuncio que habían hackeado una cuenta y tal. Y hablaba con un hermano que andábamos juntos en la iglesia de creyentes.
y que hoy está en una condición no tan buena. Y yo me preguntaba, bueno, ¿sería que algún momento él se vio hace 30 años atrás que esta sería la vida que iba a tener ahora en el 2021? Porque como vivimos en el día a día, el presente, y en el presente es posible que hoy tú te sientas bien, te levantaste bien, tienes un empleo, tienes una economía, tienes una casa, tienes unas amistades. Nosotros vivimos el día a día y nos parece que ese día a día será el final. Y se nos olvida en el día a día, porque el día a día nos distrae, el día a día nos nubla, el día a día nos hace creer que siempre vamos a estar así. Pero resulta que todos los días nos vamos acercando a 10 o 20 o 30 años después, todos los días. Si el Señor no viene dentro de 30 años, será el 2000, ¿qué? 51, ¿no? Sí, 21 más 30. Si el Señor no viene. Y es posible que eso pase. Pero es posible que pase y hoy los que tienen menos de 30 tendrán más de 50. ¿Cierto? Y tendrán más de 50 y después de los 50 aparece la diabetes, la presión arterial o aparece un tumor. Tú no estás exento a eso. Yo hablaba esta mañana con un hermano que vino a culto y me decía, créame que nunca imaginé que yo iba a llegar a esta edad en estas condiciones. No me imaginé estar así. Porque yo quiero llamarle la atención, hermano. La necesidad de ser lleno del Espíritu Santo es porque tú no sabes cómo vas a llegar cuando tengas más edad, no sabes cómo vas a estar. Nada te asegura que tendrás una salud al 100% como te sientes ahora. Nada te asegura eso. Nada te asegura que seguirás teniendo un buen empleo. Nada te asegura que seguirás teniendo una buena economía. Ni siquiera que tendrás la familia en la que estás. ¿Cuántos iniciaron una relación de pareja? ¿Cuántos iniciaron en un hogar? ¿Cuántos tenían una familia? Pero 15 o 10 o 20 años después nos los encontramos y nos dicen, no, yo me separé. Porque la gente cree que hoy se levantó bien y cree que 30 años después va a estar así. Eso no lo sabe nadie. Eso solo lo sabe el Señor Jesucristo. Por eso, lo más importante, lo que tenemos que entender hoy, más que emocionarnos, más que brincar en un culto, más que decir que no sabemos unos versículos, más que ostentar que tenemos un conocimiento de alguna doctrina, más que eso, lo que necesitamos es tener una vida controlada por el Espíritu Santo. Porque no es lo mismo vivir una vida sin tener control del Espíritu Santo en nosotros. No es lo mismo. Amén. Y yo quiero esta mañana mostrarles algo aquí en Gálatas capítulo 5, verso 17. Pablo le escribe a los Gálatas, capítulo 5, verso 17. Y estos se oponen entre sí, o es el 15, el 17. Dice, mire porque yo quiero que usted se vaya 30 años. Usted toda la vida no va a tener 25 años. No. Yo empecé en el ministerio a los 19. Ya tengo 40, voy a cumplir 46. Yo pensé que me iba a quedar de 19 todo el tiempo. No me di cuenta, ya se me pasaron 20 y pico de años ya. En un momentico, no, de verdad. Ni cuenta me di. Usted hoy tiene 20 y pico, tiene 30 o 40. Lo más seguro es que posiblemente usted viva unos años más. Pero al final de todo eso, hermano, usted tiene que entender hoy
que ser cristiano es el resultado de estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Y eso es más que emocionarse. Eso es más que gritar. Yo me puedo poner a gritar aquí. Yo le puedo pedir, póngase de pie que vamos a cantar aquí y grite y súbale el volumen a eso y dele palo a esa batería. Pero ¿y qué? Cuando nos vayamos de culto, ¿qué? ¿De qué nos ha servido darle palo a la batería? Si no cambiamos. ¿De qué nos sirve ponernos difónicos en un culto y gritar y gritar y gritar y sudarnos y irnos de aquí que no se nos escuche nada? Cuando en realidad lo que Dios quiere es que más que gritemos, permitamos que Él nos dirija, nos gobierne. Y hay una razón, porque hay una lucha entre nosotros. Dentro de nosotros hay una lucha entre lo que es de la carne y lo que es del Espíritu. Aquí dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Por eso es que usted se resiente conmigo. Amén. Hay gente llena del Espíritu Santo que hablan en lengua, pero hablan mal del pastor. Entonces no está lleno del Espíritu, aunque hable en lenguas. Hay gente que habla en lengua, pero habla mal del otro hermano. Entonces no está lleno del Espíritu. Aunque hable en nuevas lenguas, no está lleno del Espíritu. Amén. Porque entre la carne y el Espíritu hay una oposición. Estos se oponen. Eso quiere decir que entre yo más me ocupo de la carne, ¿qué le hago al Espíritu? Le impido que me gobierne. Amén. Por eso es que los resentimientos impiden que la persona se llene de Dios. Por eso el apóstol dijo que no dejemos que nuestro corazón se llene de raíces de amargura. Porque las raíces de amargura son resentimientos y esos resentimientos le impiden a Dios obrar en la vida de la persona. Entre más me ocupe, claro, porque el resentido habla mal. ¿Cómo habla una persona resentida? Está lleno de odio. ¿Ah? Nada le parece, nada le cae bien, cree que todo el mundo está en contra de él, cree que todo el mundo, nadie lo persigue y él se siente perseguido por todo el mundo. Nadie lo mira y él cree que todo el mundo lo miró. ¿Ah? ¿Cierto? Porque él se siente así y siente y percibe que los demás le tienen la mala y resulta que ni cuenta se da uno que esa persona está en el mundo. ¿Ah? No, de verdad. El resentimiento no lo deja gozarse del culto. El resentimiento no lo deja recibir la palabra. Es que el resentimiento no es solamente odio. Desencadena otras cosas. El resentimiento desencadena altivez de corazón. No, yo no le pido perdón. Si no me pide perdón, yo no le pido. El altivez de corazón es fruto del resentimiento. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Dice, no dejes que se haga una raíz de resentimiento en tu corazón. No lo dejes crecer. Porque entre más me ocupo yo de las cosas de la carne, aunque hable en lengua, menos lleno soy del Espíritu. Amén. Amén. Porque ser cristiano es un milagro. Ser hijo de Dios es un milagro. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y para que esa obra se dé, para que esa obra se avance en nosotros, tenemos que llenarnos del Espíritu. Amén. Por eso Pablo dijo, vamos al 18, no os embriaguéis con vino, porque el vino causa disolución. La gente que se emborracha se olvida quién es. La gente que está bajo el efecto del licor empieza a disolverse en él lo que él es y empieza a aparecer de todo en la persona. Entonces, Pablo nos está indicando que si más que llenarnos de vino, nos llenamos del Espíritu,
Entonces, así como el vino hace que en la persona se disuelvan los buenos modales, las buenas costumbres, la ética, la madurez, el equilibrio, porque el vino deshace eso. Como tiene más poder el vino, entonces la persona empieza a caminar como no es. Y uno se da cuenta y dice, está borracho, míralo como camina. ¿Sí o no? Va dando tumbo, pierde el equilibrio. Míralo como habla, está borracho. El hermano Gerson dice, por aquí pasa uno que cuando lo vemos que viene borracho, todo el mundo se esconde. Pero bueno y sano no se esconden. Porque bueno y sano pasa y no dice nada. Pero cuando está borracho ya se transforma. Entonces yo quiero que usted vea algo, mire. Así como el vino puede transformar a la persona por un efecto que produce en él, los que estamos llenos del Espíritu nos pasa lo mismo, nos transformamos en lo que el Espíritu quiere que seamos. Por eso ser cristiano es el resultado y el efecto del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Hay gente que ora, pero son unos amargados. Yo conozco gente que ora, bastante, supuestamente. Y como decía un pastor, que fue mi pastor, hay creyentes que hablan en lengua, pero usted lo toca y se enroscan como el gongorochí. ¿Cómo le llaman por aquí? Al que tiene poco patica. Corronchín. Bueno, cierto que él va caminando y usted lo toca y ¿qué hace? Bueno, así hay creyentes. Vienen a culto, tóquelo. Se enrosca de una vez. Hay gente que su mal humor los enferma, los mantiene enfermos. Sí, yo veía un programa especial que dan ahí de unos doctores. Y ya mostraron el historial, la llevaron a Estados Unidos, la llevaron a Canadá, la llevaron a no sé qué parte, a los mejores especialistas. Y ese es un viejo que opera gente obesa. Y él le hizo un análisis y le dijo, mire, el problema suyo es usted misma. Usted misma es la que se enferma. Usted no tiene nada, pero es que ya nos dimos cuenta que su problema es que usted misma se está enfermando. El creyente que no está lleno del Espíritu Santo se enferma a sí mismo. Se ataca a sí mismo. No se acepta como es. Y no acepta a los demás como somos. Y se enferma. Le duele el dedo chiquito, le duele el dedo a la mano, le duele el codo, le duele la cabeza, le duele espiritualmente, le duele todo. Aquí hay un médico neurocirujano que es hermano, es bautizado en el universitario. Una vez ese médico me atendió a mí. Me hicieron un TAD y yo tenía como un dolor y fui a la cita médica con él y me atendió. Y él me dijo, mire hermano Luis, le voy a explicar algo. El cuerpo está diseñado para él reconstruirse. Las células se reconstruyen. Dios es sabio. Dios nos dio un cuerpo bien hecho. Le doy una clave. Entre más feliz se siente, menos enfermo se va a sentir. Léalo, investígalo. Dicen que sonreírse previene 500 enfermedades. ¿Cuántas veces se sonríe usted al día? Tenemos un poco pentecostales amargados de espíritu. No, de verdad, de verdad. Y está enfermo. Yo tenía una tía que le decíamos María Dolores. Dios mío, a esa mujer le daba todo. 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 Y uno se daba cuenta y iba a culto. Y yo decía, pero ¿y por qué Dios en el culto sana a todo el mundo menos a mi tía María Dolores? Porque clínicamente está demostrado, que tu carácter, tu temperamento, el peor enemigo que usted tiene es usted mismo. Es usted mismo. Así que entre menos espacio tenga la carne vacío y que esos vacíos estén llenos de Dios, habrá más cristianos, habrá mejores cristianos, habrá mejor calidad de vida cristiana.
Porque ser cristiano es un milagro. Es el resultado de lo que Dios está haciendo en mí. Y si yo me lleno de Dios, habrá menos de mí. ¿Cuáles son las obras de la carne? Vamos a leerlas. Porque el que se ocupa de la carne, allí aparecen las obras de la carne. ¿Cierto? Aquí están, miren. Gálatas 5. Manifiestas son las obras de la carne. Que son. Si yo estoy, 5:18 de Efesios dice, allá dice, si estás lleno del vino, ¿quién tiene control de tu vida? El vino. ¿Y qué resultado dará el vino? Aquí está. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Mire lo que aparece allá. Y tenemos gente que habla en lengua y está enemistado con todo el mundo. No le cae bien nadie. No se siente bien. Hay gente que dice, no, yo mejor estoy solo. Pues te decepciono esta mañana. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice, más adelante, mejor son dos. Entonces, ¿cómo es posible que nos reunimos nosotros y tú te sientas mejor no estando con nosotros? Tú no estás lleno del Espíritu Santo, aunque hables en lengua. Porque las enemistades no son fruto del Espíritu, son obras de la carne. Amén. Amén. Y hay gente que está enemistado él solo. Los demás estamos bien, cantando, nos gozamos. La gente viene, recibe el Espíritu Santo. Nos unimos en el culto, hacemos aseo, nos organizamos. Pero el que está enemistado viene tarde o no viene, no se sienta con nosotros. Cantamos, no canta. Oramos, no ora. Leemos la Biblia, no lee la Biblia. Aplaudimos, no aplaude. Está enemistado. ¿Cómo actúa usted cuando se pone bravo con otro? Y no te has dado cuenta que estás enemistado. Y dice que está lleno del Espíritu, pero está enemistado con el Espíritu. Como los peladitos, estoy bravo, no te hablo. No, mis sobrinitas estuvieron aquí el día del grado. Y entró la mayorcita que tiene conmigo, está pegadita conmigo bastante. Y hablamos y todo, y la pasamos chévere. Y entró corriendo allá. Papá Barranco. Sí, mija, vente, móntate aquí. ¿Qué te pasó? Estoy brava con mi mamá. Bueno, quédate conmigo aquí, no estás bravo conmigo. Pero al ratico se lo olvidó y salió. Mami, tengo sed. Hermanos, celos, mire, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ese es el fruto de los que no están llenos del Espíritu Santo. Y hay gente que habla en lengua, pero tiene las obras de la carne. Amén. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, estamos conociendo el reino de los cielos, ¿cierto? ¿Quiénes no entran al reino de los cielos? Sencillo, los que no están llenos del Espíritu Santo. Amén. Y cuando hablo a eso no digo los que no han hablado en lenguas, porque hablar en lenguas es una cosa y ser lleno del Espíritu es lo más profundo y lo más grande que puede vivir un ser humano. Ser llenos del Espíritu. Y ser lleno del Espíritu produce un fruto. ¿Cuál fruto produce? El fruto del Espíritu. Aquí está, vea. Vamos a vernos, hermano. Se va. Si estás lleno del Espíritu, por eso yo le digo esta mañana, hermano. Estar lleno del Espíritu es más que hablar en lenguas. Porque si tú estás lleno del Espíritu, mire, yo cuando salí a la obra, yo pesaba 48 kilos. Ahora es que yo tengo que cuidarme porque yo tengo un metabolismo muy lento. Hasta tomar agua me engorda.
Si yo como tome agua 3 veces al día me engorda. Entonces yo tengo que controlarlo. Los que me conocen ya saben que yo como muy poco. Porque yo me como una arepa y paso todo el día lleno. Una arepa que me como. Ni hambre me da. Yo creo que eso es un milagro que Dios me hizo porque aguanté tanta hambre de joven que ya hasta un vaso de agua me llena todo el día. No, de verdad. Y entonces yo pesaba 48 kilos, hermano. Yo era desnutrido. Esto se me veía aquí, como dicen por ahí, el gañote. No, de verdad. 1,75 de alto que mido yo y 48 kilos. ¿Se imagina cómo me vería yo? Ahora es que me dio bien. Que Dios es tan bueno. Le digo, no, voy a ponerle un pastor medio elegante y me mandó. Para que usted lo representara. Eso es broma. Entonces, mire. Entonces, claro, yo llegué a la segunda iglesia a los 20 años. Yo pastoreé una muy poco tiempo. Me fue tan bien y me dijeron, no, su ministerio lo necesitamos para restaurar otra. Listo, dejé a un pastor ahí que dejaron y me fui a otra. Y entonces llegué allá y encontré un hermano que cuando yo tenía 20 años, él tenía 63. Y tenía más años de convertido y todo. Cuando él vio al pastor que llevaron en el culto de posesión, él dijo, vea usted lo que nos mandaron. ¿Qué es esto? Él claro, yo lo entiendo. Y él dijo, qué decepción. Y dijo, no, que flaquito. Y él dijo algo, ¿Qué nos va a enseñar este pelado? ¿Acaso que no nos respetan? Así dijo él. Y claro, a mí me posesionaron. Yo llegué a pastorear la iglesia y él salía, eran 17 creyentes, y él salía a visitar los 17 creyentes y él decía, el pastor soy yo. Ese pelado no es pastor. Entonces, bueno, él se puso en esa actitud. Yo fui a pastorearlo. Entonces yo entendí que aunque él me menospreciaba, yo era su pastor. Yo era su pastor. Así que yo entendí eso y digo, no, yo voy a pastorearlo. Y lo invitaba, acompáñeme hermano a visitar, acompáñeme para acá, acompáñeme para allá, acompáñeme para acá. Y después de 3 meses, él iba en su yegua y yo iba en un mulo que era el medio de transporte mío allá. Caminando íbamos, montados en esos animales, a visitar a unos hermanos lejos. Él iba conmigo y habían recibido el Espíritu Santo. El Señor permitió que bautizaran ese día anterior, 7 nuevos hermanos. Entonces él vio y íbamos. Cuando íbamos de camino, yo sabía que me quería decir algo. Y entonces íbamos y me dijo, hermano, yo quiero pedirle que me perdone. Y yo, hombre, mi hermano, pero ¿de qué te voy a perdonar? No, hermano, porque yo estaba resentido con usted yo solo. Sí, entonces me dijo, ahora entiendo por qué no hay que darle lugar al diablo, ahora entiendo. Porque el día que usted vino, yo le di lugar al diablo, porque yo lo vi así, yo dije, vea usted, en ese instante, hermano, usted no me cayó bien. Y yo iba al culto, pero usted predicaba y yo no recibía lo que usted predicaba. Pero ayer que vi que bautizamos 7 hermanos y que hacían más de 5 años que no se bautizaba a nadie, Dios me habló. Dios me dijo, ese no es el resultado de él. Es el resultado de la obra que él permite que yo haga a través de él. Entonces, hermanos, los celos, las contiendas, las disensiones, no son obras de una persona llena del Espíritu Santo. Son obras de una persona que no está lleno de Dios, y como no está lleno de Dios, las obras de la carne aparecen. Pero vamos a leer un verso. San Juan capítulo 6. Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra de Dios. Y hay gente que habla en lengua, pero no está lleno de la palabra de Dios. Amén.
Y algunos dicen que están llenos de la palabra de Dios porque saben dónde queda un versículo. ¿Ah? ¿Sí o no? Hay gente que se sabe el Salmo 91 y no son cristianos. Se saben el Salmo 23, no son cristianos. Y se lo sabe. Pero estar lleno de la palabra es más que saberse de memoria dónde está una cita. Es más que saberse de memoria un versículo. Es más que decir, Dios es amor. Es más que eso. Es más que eso. Estar lleno de la palabra, escúcheme, es permitirle a la palabra de Dios controlar nuestra vida. Amén. San Juan 6:63. Mire qué dice aquí. El Espíritu es el que da vida. Escuche, escuche. Escuche. ¿Qué dice? La carne, los celos, las enemistades, hermano, para nada aprovechan. ¿Sí o no? El adulterio para nada aprovecha. El resentimiento para nada aprovecha. ¿Sí o no? Yo pensaba esta mañana, yo decía, si yo fuera creyente, o sea, creyente no pastor, porque soy creyente y pastor. Si yo fuera simplemente un creyente como ustedes, las dos escuelas dominicales no me perdería ni una. Créame, no me la perdería. Aquí estaría desde las 7 hasta las 12 que se acabe. Porque para el creyente lleno del Espíritu, estar en culto es su pasión. Ayudar en el culto, como yo veo que cuando terminamos el primer culto, buscamos escoba y no sé qué, es fruto de estar lleno del Espíritu. Yo salía del trabajo a las 2 de la tarde y no llegaba a la casa. Mi mamá me decía, mi mamá que era cristiana, me decía, te voy a llevar la ropa a la iglesia porque tú vives allá. Pero de verdad, cuando yo recibí el Espíritu Santo, que hablé en nuevas lenguas, yo escuché a Dios que me dijo algo. Dios me enseñó un versículo que yo ni sabía que existía. Uno de adolescente lee poco. No le encuentra sentido a leer. Pero el día que recibí el Espíritu Santo, Dios me dijo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida. Ese versículo, yo hablando en lengua lo escuchaba, ¿no? Y yo después que salí de todo eso, le dije a un primo mío, oye, hey, ven acá, mira lo que me aprendí. Y le recité y me dijo, ay, ese es un versículo. Sí, ese día conocí que el mundo era redondo. De verdad. Pero ese día, después que ya se me pasó la emoción, yo me arrodillé otra vez, Señor, a darle gracias a Dios, porque me había bautizado con su Espíritu Santo. Y me arrodillé, Dios mío, aquí estoy, Señor Jesús. De verdad yo sentía que debía darle gracias a Dios por lo que me había regalado. Y estando allí yo le dije, Señor, tú sabes que yo te pedí que me dieras el bautismo del Espíritu Santo porque te quiero servir. Tú sabes que te lo pedía por eso. Señor, yo te quiero servir porque en esa época uno no recogía ofrenda ni si nada. Ahora es que todo el mundo sirve y todo el mundo, ya aprendimos. Pero en esa época uno casi ni para dar testimonio porque no había hablado en nuevas lenguas. Así que uno quería servir y entonces yo le di gracias a Dios. Ahora sí, ahora sí. Y le dije, Señor, tú sabes. Y el Señor me dijo, ¿tú quieres servirme? Sí, sí, Señor, claro, por eso es que te doy gracias porque ya lo puedo hacer. Bueno, ahora que te pares de aquí, te va a poner el pastor. Lo que le hagas a él, me lo estás haciendo a mí. Porque ese pastor lo puse yo. Yo lo entendí muy pequeño, muy joven, muy adolescente. Y llegué allá y le dije, hermano, a partir de hoy quien hace los mandados soy yo. Quien le lava la moto soy yo. Quien hace el aseo soy yo, porque eso era lo que estaba pidiendo, servir.
Y Dios me dijo a mí que lo que yo le hiciera a usted, se lo hacía era a Dios, no a usted. Así que mándeme para las que tenga. Y yo salía del trabajo a las 2 de la tarde y llegaba primero allá. Hermano, ¿qué hay que hacer hoy? Servir no es pararse en el púlpito. Servir no es predicar. Eso hace parte. Pero es muy raro que tú estés lleno del Espíritu Santo y no te encante servir. Es muy raro que tú estés lleno del Espíritu Santo y no tengas comunión con nosotros. Es muy raro. Es muy raro. Yo le escuché al hermano, a un pastor mío, decir: quien está lleno del Espíritu Santo está en paz con todos, y dijo, hasta con el pastor. Después entendí por qué lo dijo. Después entendí que lo dijo porque un creyente de la congregación donde estábamos se molestó con él por un sermón después de la dominical y esperó que todo el mundo se fuera y le dijo: necesito hablar con usted. Sí, mi hermano. Y el pastor, creyendo que iban a hablar, y se arregazó las mangas y le dijo: ¿qué es lo que usted tiene conmigo, hermano? Se lo estoy diciendo de verdad. De verdad. De verdad, hermanos. De verdad. No le caía nada de bien lo que el pastor decía. Nada. No le parecía el sermón. Y lo escuchábamos. Lo escuchábamos. Yo se los estoy diciendo porque yo lo viví en carne propia. Yo no les estoy inventando películas. Yo no le estoy inventando películas, hermano. Yo lo viví. Yo lo escuché. A ese hermano decir no. Y quien nos enseñaba no era un... Ha sido pastor de algunos aquí. Y entonces, después que el hermano nos predicó un sermón que Dios nos mandó con él, él se arregazó las mangas, el hermano ese. Venga, que vamos a arreglar esto a ver qué es lo que usted quiere conmigo. Y el hermano le dijo: no, yo lo único que tengo es pelear con esto, pues porque yo, dale puño ahí. No, así le hizo. Dale puño ahí. Hermanos, estar lleno del Espíritu Santo es permitirle a la palabra de Dios tener control en nuestra vida. Es estar lleno, mire, Espíritu Santo y palabra de Dios equivale a lo mismo. Son lo mismo. Y si la Biblia dice ser lleno del Espíritu, te está diciendo que seas lleno de ¿qué? De la palabra. Entonces es imposible que alguien lleno de la palabra esté enemistado con nosotros. Es imposible. No. Le falta llenura del Espíritu. Porque al que está lleno del Espíritu, otro pastor mío, yo tuve pastor de esos que la gente dice malo. Toditos me tocaron así, toditos. Yo tuve uno de esos que decía: mire, el que está lleno del Espíritu, usted lo coge, lo aprieta, lo lava, lo restriega, vuelve y lo aprieta y lo guinda allí y él es feliz. Porque está lleno de amor, de gozo, de paz, de mansedumbre. En eso se evidencia que está lleno del Espíritu. Pero el que no está lleno del Espíritu, él decía: ni lo toque, o yo, no lo toque. Porque se devuelve contra ti. Amén. Lo que tú necesitas en este siglo, en este tiempo, en este año, es ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. Que se evidencie en lo que dice, ya no, terminamos aquí, ¿ve? Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es allí. Cuando tú estás lleno de la palabra, ¿qué hace la palabra? Produce un fruto. ¿Y cuál es el primer fruto que debe producir? Amor. Amor. Hermano, un corazón lleno de amor es dócil. Un corazón lleno de amor es manejable. Un corazón lleno de amor es buena gente. Se vuelve un osito peluche, ¿cierto? ¿Cierto? Mire, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Cómo va a venir al culto usted que está lleno del Espíritu Santo y no se goza? ¿Cómo? Yo no entiendo.
nos gozamos, cantamos, nos alegramos, aplaudimos y usted es más frío que una paleta. No, 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 no. Si está lleno del Espíritu se evidencia por eso. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y mire. Eso es más que hablar en lengua. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas. Hay gente que habla en lengua pero no es tan manso. Entonces tienen un dicho inconverso. Yo no soy menso. ¿Cierto? Pero hermano, uno lleno del Espíritu Santo hasta menso es. No, de verdad. Porque es dócil. Es manejable. Tiene comunión. Una evidencia del fruto del Espíritu y de la llenura del Espíritu es que te gusta andar con nosotros. ¿No dice así el capítulo 2 de Hechos? Y tenían todo. ¿Y cómo andaban? Ahí dice. ¿Y cómo andaban? Tenían todo en común y andaban de casa en casa comiendo y compartiendo el pan. No andaban así. Entonces, ¿cómo es que tú estás lleno del Espíritu y no te sientes bien andando con nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo es que tú dices? Juntos pero no revueltos. Eso es mundano. Los llenos del Espíritu estamos juntos, revueltos, machacados y vuelto nada entre todos. Es que eso es lo que el Señor dice, que cogió el trigo, lo molió, ¿cierto? Lo hizo una masa y lo asó. ¿Y a dónde quedó el trigo? Todos se volvieron entre sí. ¿Sí o no? Les voy a tener que enseñar la doctrina de las gavillas para que puedan entender la comunión. Pónganse de pie, tengan la bondad. En una espiga de trigo, cada granito de trigo es particular. ¿Sí o no? Pero cuando se tuesta el trigo y se muele, ¿dónde queda la particularidad de cada uno? Ya no hay particularidad. Nosotros somos las gavillas, ¿sí o no? Ya nos tostaron, ya nos molieron. ¿Dónde está la particularidad? Ya somos una sola masa. Amén. Aquí estamos juntos y revueltos. Amén. Amén. Por eso es que los que estamos llenos del Espíritu Santo andamos juntos y revueltos. Amén. Oiga, pónganse en pie, pónganse en pie. O si se quedan sentados, me animan a seguir predicando. Amén. Vamos a orar, hermanos. Le invito a que usted haga algo. Permítale a Dios llenarlo con su espíritu. Amén. Permítale a Dios llenarle con su espíritu. Y llenarse del Espíritu de Dios, llenarse de su palabra. Y esa palabra produce un efecto en nosotros. El milagro que produce la obra del Espíritu Santo es convertir a los hombres en hijos de Dios. Amén. Hermano, usted me va a ver a mí para rato yo. Ese para rato es eterno. Figúrese. Así que procure que yo le caiga bien, porque en la eternidad le voy a caer mal entonces. Usted sabe lo maluco que sería que uno le caiga a alguien mal por la eternidad. Eso es una infelicidad. ¿Sí o no? Pero aquí estamos, mire, no me va a dejar de ver. Yo aspiro a irme al cielo con usted. Y andar así como andamos aquí. Encontrarme en el cielo a Jorge. Hombre, Jorge, acá está flaco. A este Jorge que estoy viendo desde hoy, lo veré por la eternidad con el Señor. Esa es mi esperanza. Pablo dijo eso, que nos veremos y será por la eternidad. Amén. Eso quiere el Espíritu Santo. Permítele que te llene. Entre más lleno de Dios, más fruto del Espíritu daremos. Oremos, soberano Dios.
Soberano Jesús. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual alfarero, Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida saturame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida saturame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Gloria a Dios. Vamos a ofrendar, hermanos. Vamos a ofrendar. Los que somos llenos del Espíritu, ofrendamos. Amén. Ofrendamos al Señor con alegría, con gozo. Le invito esta mañana que traiga su ofrenda especial. Dedique su ofrenda a Dios.